pero se lo negaron. Ni siquiera le permitieron visitar su tumba. Los padres de Connor la culparon por el accidente. Dijeron que, si no fuera por ella y sus amigos sin dinero, su hijo nunca habría ido a la casa de campo aquel día. Su madre, fuera de sí, casi la golpeó. «Maldita perra», esiseó con odio. «Te haré la vida miserable. Con suerte, solo conseguirás trabajo como conserje. Llorarás arrepentida por haber arruinado a mi hijo». Pero lo único que Lauren lamentaba en ese momento era no haber muerto en lugar de Connor. Después de todo, nadie la necesitaba. Su madre cambiaba de pareja como si fueran guantes y, una noche, mientras bebía con uno de ellos, incendió la casa accidentalmente. Lauren perdió lo poco que tenía. Ahora estaba completamente sola, sin familia, sin hogar, sin amor y, además, sin audición. Le resultaba imposible conseguir trabajo. Nadie estaba interesado en contratar a una mendiga sorda y frágil. Al principio, aprendió a leer los labios. Con el tiempo, logró ganar un poco de dinero limpiando en el mercado local. Con lo que juntó, compró un audífono barato. No le devolvía la audición por completo, pero al menos le permitía escuchar algunas palabras. Desde entonces, comenzó a deambular. Encontró un pequeño cobertizo donde podía refugiarse. A pesar de todo lo que había pasado, nunca se quejaba de su vida. Había visto demasiada injusticia como para hacerlo. Se conformaba con la compañía de sus queridas mascotas, sus únicos amigos. El único problema era que, cuando hacía frío, sus mascotas se congelaban porque el cobertizo no tenía calefacción. Incluso en esos momentos, su mayor preocupación era el bienestar de ellos. Nolan le escuchó en silencio, impactado por su historia. Al final, recordó el trágico accidente en el que Connor había muerto. Conocía a sus padres ricos y sintió tristeza por todo lo que había sucedido. Ese mismo día, le ofreció a Lauren el puesto de directora ejecutiva de la sucursal. Ella era una graduada en negocios con gran talento, y él confiaba en que haría un gran trabajo. Lauren aceptó, y Nolan quedó muy satisfecho con su decisión. En poco tiempo, la sucursal mejoró notablemente. Nolan la visitaba con frecuencia. A veces, incluso pasaba a recogerla del trabajo. Con el tiempo, todos en la empresa se dieron cuenta de que estaban saliendo. Y no pasó mucho para que la noticia de su matrimonio se hiciera pública. Un día, Nolan decidió sorprenderla con un regalo especial. Después del almuerzo, pasó por la sucursal y tocó a la puerta de la oficina de Lauren. Cuando entró, la vio como siempre, completamente absorta en su trabajo. «Cariño, tómate un descanso, ¿sí? Te tengo una sorpresa». En sus manos, Nolan sostenía un certificado que convertía a Lauren en la dueña de un refugio de animales. Ahí estarían todas sus queridas mascotas, bien cuidadas y protegidas. Ahora que se estaba instalando en su nuevo hogar con su esposo, sabía que no tendría tiempo para atenderlos como antes. Pero eso no era todo. Lauren también se estaba preparando con emoción para la llegada de un bebé. Cuando Nolan recibió la noticia, se llenó de felicidad. Pero aún faltaba un último milagro en la vida de Lauren. Uno que ni siquiera los médicos podían explicar. De repente, su audición regresó, como si nunca la hubiera perdido. Ahora podía escuchar perfectamente otra vez. La gran y espaciosa casa de Nolan ya no era solo una mansión elegante. Se había convertido en un verdadero hogar, lleno de calidez y amor. ¿Qué te pareció la historia? ¿Cómo manejarías tú una situación así? Comparte tus pensamientos, podrían ayudar a alguien que esté pasando por un momento difícil. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Revisó los videos de seguridad y quedó impactado al descubrir que la señora de la limpieza se quedaba hasta tarde en la oficina, trabajando en esos mismos papeles. Estaba completamente concentrada, sin siquiera notar el paso del tiempo. Además, creaba gráficos y diagramas con una facilidad impresionante, como si llevara años haciéndolo. Nolan se sintió molesto consigo mismo por haber pasado por alto tantas cosas en su propia empresa. A la mañana siguiente, llamó a Nate a su oficina. Nate entró corriendo,
pero en cuanto vio la expresión de Nolan, se quedó paralizado. De inmediato bajó la mirada, sintiendo el peso del momento. Toda la oficina estaba en completo silencio. Nadie se atrevía a moverse por miedo a la reacción del jefe. ¿Te das cuenta de que tu engaño casi destruye esta sucursal? Y dijo Nolan con furia. Me sorprende la cantidad de empleados valiosos que he perdido por tu arrogancia. Despediste a los mejores trabajadores, aquellos en los que invertí tanto tiempo y esfuerzo en seleccionar. Señor, déjeme explicarle, intentó decir Nate. No necesito tus explicaciones, lo interrumpió Nolan. Al principio pensé que estabas probando alguna técnica nueva, pero cuando intentaste robarte el crédito del trabajo de otra persona, eso fue el colmo. Nolan respiró hondo y, con un tono más calmado, sentenció. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y largarte. Nate, quien antes se mostraba seguro de sí mismo, de repente parecía derrotado. Su rostro perdió todo color mientras caminaba hacia la salida. Justo en ese momento, escuchó cómo Nolan le pedía a su secretaria que llamara a la señora de la limpieza. Pocos minutos después, una joven llamada Lauren, que era sorda, entró silenciosamente a la oficina. Nolan le hizo un gesto con la mano y le dijo con amabilidad. Por favor, tome asiento. Quiero saber más sobre ti. Es obvio que eres inteligente y que no siempre has tenido una vida difícil, dijo Nolan, iniciando la conversación. Lauren, un poco confundida, asintió y confirmó que era cierto. Cuando comenzó a hablar, Nolan se dio cuenta de que, a pesar de su sordera, no era tonta en lo absoluto. Miró por la ventana, habló con voz suave y empezó a compartir su historia. Lauren creció en una familia muy pobre, pero desde niña siempre tuvo una gran pasión por aprender. A pesar de las difíciles condiciones en su hogar, donde sus padres bebían demasiado y se peleaban casi todas las noches, ella se esforzaba en sus estudios. Desde tercer grado hasta que se graduó, buscaba refugio en una casa abandonada cerca de su apartamento y estudiaba ahí cuando sus padres estaban borrachos. Por las mañanas, antes de que despertaran, se escabullía a casa en silencio, tomaba su ropa y su mochila, y salía corriendo a la escuela. A pesar de todos los problemas, Lauren destacó en sus estudios y no tuvo dificultades para ser aceptada en una escuela de negocios. Era una estudiante brillante y dedicada, muy querida por sus maestros. Tenía un talento natural para comprender los conceptos rápidamente y siempre ayudaba a sus compañeros. Nadie se sorprendió cuando se graduó con el mejor promedio de su generación. Administración de empresas era su materia favorita y su mayor sueño era hacer carrera en el mundo de los negocios. Fue ahí donde conoció a su primer amor, Connor, quien era un año mayor. Desde el momento en que se vieron en los pasillos de la universidad, supieron que estaban enamorados. Sin embargo, la familia rica de Connor no aprobaba la relación, sobre todo porque no querían que su hijo se casara con una mujer talentosa pero sin dinero. A pesar de la oposición de su familia, su amor era fuerte. Connor le propuso matrimonio a Lauren y le dijo que quería pasar el resto de su vida con ella. Un día, Lauren y Connor fueron a visitar a unos amigos fuera de la ciudad. Estaban de muy buen humor, especialmente porque su boda sería en una semana. Mientras se acercaban a la casa de campo de sus amigos, donde todos ya los esperaban, una espesa niebla cubrió el camino de repente. Todo a su alrededor se volvió blanco y borroso. No se dieron cuenta cuando los faros de un auto que venía de frente iluminaron su parabrisas. Se escuchó un chirrido aterrador de llantas y, de inmediato, un fuerte impacto. Cuando Lauren recuperó la conciencia, estaba dentro de una ambulancia. Lo primero que preguntó fue por su prometido. Lauren se desmayó al enterarse de que Connor había fallecido. Cuando despertó en la habitación del hospital, inmediatamente supo que algo en su vida había cambiado para siempre. Desde ese momento, perdió la audición. Los médicos no pudieron explicar la repentina sordera y la atribuyeron al estrés. A pesar de su pérdida auditiva y del dolor que sentía, suplicó a los médicos que la dejaran asistir al funeral de Connor. A menudo se convertía en el blanco de bromas crueles. Se burlaban de ella a sus espaldas, riéndose con descaro porque sabían que no podía oírlos bien. Aunque su audífono era viejo y de mala calidad, todavía lograba captar algunos de los comentarios desagradables que hacían sobre ella y su trabajo.
Pero Lauren ya había pasado por muchas cosas en la vida y sabía cómo mantenerse firme. Aguantaba el día con la esperanza de regresar a su pequeño hogar en las afueras de la ciudad. Vivía en una vieja choza abandonada, pero nunca estaba sola. Había rescatado varios animales callejeros, 3 gatitos, un gato adulto, 2 perros y hasta un loro con una pata rota. Para ella, ellos eran su familia. Y aunque soportaba las burlas en el trabajo, lo hacía por ellos. Eran su refugio, su compañía, la única fuente de amor sincero en su vida. Por las noches, aunque a veces solo tenía pan duro y agua para ella, siempre se aseguraba de que sus amigos peludos tuvieran algo bueno para comer. Sus cariños y lamidas le bastaban para olvidar un día difícil. La señora Bennett estaba más que satisfecha con Lauren. Gracias a su esfuerzo, la oficina se mantenía impecable. A pesar de eso, sus compañeros seguían burlándose de ella y Nate aún no estaba impresionado con su trabajo. No sabía exactamente qué esperaba de ella, pero con el tiempo, la actitud tranquila de Lauren y su mirada inteligente comenzaron a ganarse el respeto de los demás. Incluso aquellos que antes se habían reído de ella empezaron a verla con otros ojos. Poco a poco, notaron que Lauren no era lo que aparentaba. A pesar de haber vivido en la calle, hablaba bien, con un aire de educación y cultura que no encajaba con su apariencia. Sus palabras eran pocas, pero siempre acertadas. De vez en cuando soltaba comentarios que dejaban a todos sorprendidos, como si tuviera un conocimiento profundo sobre muchos temas, pero prefiriera guardárselo. Fue entonces cuando sus compañeros entendieron algo: su situación no tenía nada que ver con su inteligencia o habilidades. Mientras tanto, la oficina se volvía un lugar cada vez más tenso. Nate, con su actitud agresiva, descargaba su frustración en todos durante las reuniones matutinas. Siempre encontraba a quien culpar por el bajo rendimiento de la empresa había caído en picada, y como resultado, Nate, cada vez más amargado, empezó a despedir empleados constantemente. A veces, echaba a varios en un solo día. Esto solo empeoró el ambiente en la oficina, llenándola de miedo e incertidumbre. Los rumores empezaron a correr entre los empleados: si seguía así, pronto el único que quedaría en la oficina sería Nate. El dueño y director ejecutivo de la empresa, Nolan, comenzó a visitar la sucursal con más frecuencia. Probablemente se dio cuenta de la caída repentina en las ganancias. Sin embargo, Nate aprovechaba estas visitas para presionar a los empleados y obligarlos a dar una buena impresión frente a Nolan. Pero Nolan no era tonto. Él había construido la empresa desde cero y no iba a dejar que se viniera abajo. Después de varias visitas, se dio cuenta de que, aunque la oficina parecía estar funcionando bien en la superficie, el ambiente estaba tenso. Los empleados estaban inquietos, como si algo estuviera muy mal. Fue entonces cuando Nolan tomó una decisión. Durante una de sus visitas, anunció que haría una limpieza a fondo en la empresa. Para ello, daría un día libre pagado a todos los empleados, incluido el gerente. Si alguien se negaba a tomarse el día libre, igual se le pagaría. Lo que nadie sabía era que Nolan ya había instalado cámaras ocultas por toda la oficina, conectadas directamente a su computadora personal. Quería descubrir la verdad sobre lo que realmente estaba pasando y tomar las medidas necesarias para salvar la empresa en la que había puesto tanto esfuerzo. Desde ese día, monitoreó la oficina a diario, observando desde la apertura hasta el cierre. Tomó notas, analizó cada detalle y juntó la evidencia necesaria para entender por qué la sucursal estaba en declive. Hasta que un día, durante una reunión, alguien le presentó un plan de desarrollo de negocios tan bien hecho que lo dejó completamente sorprendido. Nolan leyó rápidamente el documento y luego miró a Nate con sorpresa. ¿Qué es esto?, preguntó, sosteniendo el plan de negocios. ¿Quién lo hizo? Nate se dio cuenta de que Nolan estaba intrigado y, con una expresión humilde, bajó la mirada antes de responder. Trabajé muy duro en eso, señor. No dormí durante varias noches. Realmente espero que le guste. Pero algo no cuadraba. Lo primero que le pareció extraño a Nolan fue la letra ordenada y femenina en el documento. Él ya había leído muchos informes escritos por Nate y conocía bien su letra desordenada. Intrigado, Nolan decidió investigar más. No había pasado mucho desde que Nate se convirtió en gerente de la oficina, pero en cuanto llegó, decidió cambiar todo.
Lo primero que hizo fue bajar los sueldos, claro, menos el suyo. Era tan ambicioso que casi todos los empleados terminaron ganando menos. Muchos renunciaron el mismo día. Los que se quedaron tampoco estaban contentos, pero no tenían muchas opciones, así que tuvieron que aguantar las ocurrencias del jefe. En poco tiempo, casi la mitad del personal se había ido. Nate nunca explicó por qué eliminó algunos puestos, solo dejó que los demás trabajaran el doble para compensarlo. A veces, tenían que desvelarse para terminar todo. Hasta la conserje sufrió por sus decisiones. Ya de por sí ganaba poco y, con tanto recorte, prefirió renunciar. Pero el verdadero problema fue que nadie quería hacer su trabajo por tan poco dinero. ¿Quién fregaría los pisos y dejaría todo impecable por unos cuantos pesos? La gerente de recursos humanos, la señora Bennett, intentaba convencer a Nate todos los días de aumentar aunque fuera un poco el sueldo del conserje. Le decía que con ese pago nadie aceptaría el puesto. Pero Nate la ignoraba. En vez de eso, en cada junta de la mañana se quejaba de lo sucia que estaba la oficina. Y tenía razón, la oficina ya parecía un basurero. Una mañana, durante otra de sus reuniones llenas de quejas, Nate revisó los informes y luego habló sobre el problema de la conserje. Si no encuentras a alguien pronto, tendré que poner la limpieza como parte de sus tareas, le dijo casi gritando a la señora Bennett. Ella quería salir corriendo y dejar todo atrás, pero sabía que, a su edad, conseguir otro trabajo no era tan fácil. Así que cada vez que Nate mencionaba el tema, solo se quedaba callada, escuchando sus exigencias ridículas y tragándose la ansiedad con pastillas en su oficina. En la siguiente junta, Nate volvió a desquitarse con la señora Bennett. ¿Es realmente tan difícil encontrar a un conserje? Bufó con fastidio. Digo, somos una empresa exitosa, cualquiera debería querer trabajar aquí. Dicho esto, se acercó lentamente a la ventana. De repente, se quedó en silencio, mirando fijamente a algo en la calle. En los botes de basura, una mujer con ropa muy desgastada acomodaba cajas de cartón con mucho cuidado. Nate sonrió con picardía y volteó a ver a la señora Bennett. Nate miró a la señora Bennett y dijo: ¿Así que dices que nadie quiere trabajar aquí por ese sueldo? A ver, observen y aprendan, novatos. Abrió la ventana de par en par afuera, hacía un calor insoportable. Oye, Trump. Entra un minuto, tengo una oferta que quizá quieras escuchar, gritó Nate. Pero la chica ni siquiera volteó. Siguió acomodando sus cartones como si nada. El jefe frunció el ceño, sorprendido. No iba a echarse para atrás, y hasta parecía emocionado. ¿Necesitas dinero? Insistió. Y ven aquí, Trump. Nada. La chica siguió con lo suyo. Eso empezó a irritar a Nate. Se giró hacia la señora Bennett y le hizo una señal para que llamara al guardia de seguridad. Cuando el guardia llegó, Nate le ordenó: tráeme a esa basura del basurero, rápido. Pocos minutos después, la chica estaba dentro de la oficina. Pero algo quedó claro de inmediato: no respondía porque era completamente sorda. Parecía llevar un audífono, pero no funcionaba bien o era de mala calidad. A pesar de su apariencia humilde, se veía limpia y ordenada. Sus manos estaban impecables, su cabello recogido en un moño bien peinado. No usaba maquillaje, lo que la hacía parecer más joven. Su ropa estaba gastada y le quedaba grande, pero al menos no olía mal. Nate recordó que las personas sordas pueden leer los labios, así que empezó a hablar despacio, exagerando cada sílaba. ¿Entiendes lo que digo? La chica asintió. ¿Quieres un trabajo? No tienes que hacer mucho, solo limpiar la oficina, continuó Nate. Ella se quedó en silencio unos minutos, observando todo a su alrededor. Luego asintió. Nate sonrió, levantándose como si hubiera ganado una apuesta. Se volteó hacia la señora Bennett, quien lo miraba sin decir nada. ¿Ves? No podías encontrar a una conserje, ¿eh? Tal vez ya se te olvidó cómo contratar gente. Bueno, aquí tienes una lección. Esa basura del basurero aceptó el trabajo sin problemas. Hizo una pausa, pensativo. Y de hecho, antes de anunciarlo, tal vez hasta podríamos bajarle un poco más el sueldo.
pero cuando vio la mirada de la señora Bennet. Bennet se dio cuenta de que Nate estaba exagerando. Si seguía bajándole el sueldo, incluso la chica sin hogar terminaría huyendo. Así que decidió dejarlo así. Lauren, la chica sorda, comenzó a trabajar. Siempre llegaba puntual, a veces incluso antes de que empezara la jornada. Se dedicaba a limpiar con esmero cada rincón de la oficina. En solo una semana, el lugar estaba irreconocible. Sin embargo, eso no cambió la actitud de sus compañeros.